Y el Congreso también está trabajando en otro tema que es muy sensible y que tiene que ver con la actualización de las jubilaciones, pero esta vez no a través de un decreto, que es lo último que ha sacado la Casa Rosada, sino con la posibilidad de generar un proyecto de ley, en realidad una ley, que defina claramente qué va a pasar con esas actualizaciones, entre otros temas, por supuesto, ¿no? Porque es mucho lo que se debate allí. Esta tarde estuvo exponiendo en esa comisión el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Hola, doctor, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, un placer, ¿eh? Igualmente, ¿empieza a verse la posibilidad de generar una construcción para definir un proyecto de ley que finalmente esclarezca más allá de un decreto la forma en la que se va a actualizar la jubilación en la Argentina o no todavía? Mire, la sensación de una reunión que fue muy amplia, generosa en términos de quienes participamos, hubo colegas suyos especializados en seguridad social, como Ismael Bermúdez, Silvia Stan, técnicos en términos de la problemática, como el doctor Rothman. Es decir, fue muy variada la exposición. Yo lo que observo, conociendo este ámbito desde hace muchos años, porque fui invitado ya desde los 80 en opinión en este sentido, que las posiciones políticas están muy cristalizadas, ¿no? En una situación tan particular como la que están viviendo los adultos mayores, donde está en juego su vida de por medio, ¿no? Es decir, los haberes se han licuado inclusive a través del tiempo, ¿no? No es algo nuevo. Obviamente estamos en un punto de caída ya a cero, al vacío, y veo que no se enfoca. Yo planteé lo que experimentamos aquellos que hacemos asistencia directa, donde vemos que la persona mayor ya no tiene red social, red familiar, ni posibilidad de sustento con 200 y pico de mil pesos, que son los haberes. Inclusive dentro de las últimas medidas del gobierno, que son muy particulares porque no está desnudado en su totalidad cuál es la problemática de los diversos segmentos del sector. Es un sector que en términos de haberes parece cuasi uniforme. Sin embargo, los reajustes que se están dando este mes, sí, es decir, son diferenciados. Usted seguramente oyó hablar, como todos nosotros, de un reajuste del 27%, 13% de IPC del mes de febrero, aplicado en abril, con más una pequeña recomposición de la pérdida de este cuatrimestre ya respecto a la inflación, el llamado factor empalme del 12.5%. Ese 27%, por ejemplo, que se lo anuncia así globalmente, no tiene esta condición para todos los jubilados de la mínima, ni mucho menos. Claro, hay diferencias allí, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo va a percibir el aumento de la misma manera. Efectivamente. Mire, del segmento de jubilados, de los 7 millones involucrados en esto, vamos a tener 1,5 millones de jubilados que no va a recibir el 20%, sino que simplemente va a recibir un 2%, porque son aquellos que inclusive son los que más años aportados tienen, que se jubilaron con aportes plenos al sistema y que gracias a ellos se lo había incluido en un llamado 82% móvil, muy particular, lo cuestionamos mucho en su momento, porque es el 82% no del sueldo de quien está en actividad, sino del salario mínimo vital y móvil. Por lo cual, al no haberse convocado al Consejo del Salario, no hay un nuevo quantum de ese salario mínimo vital y móvil, por lo cual quedan prácticamente dentro del mismo rango del que cobraron en marzo
hay una pequeña diferencia de 4.000 pesos, bueno, nada, sí. Por el solo hecho de llegar con esos 4.000 pesos al mínimo asignado por ley a la masa de jubilados. Semino, el tema del reclamo al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil lo vienen sosteniendo gremios, organizaciones sociales, pero el gobierno defiende su política de actualización, que es la que se ha plasmado a través del decreto. Hoy estuvo el titular del ANSES, de los ceros, allí también en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Sí. Vamos a repasar qué dijo y después me gustaría conocer su opinión, por favor. El gobierno no tiene insensibilidad social. De hecho, la movilidad social es una demostración de esto. Ahora, vuelvo a lo mismo, que haya situaciones de necesidad que generan derechos de asistencia por parte del Estado, de programas asistenciales por parte del Estado, situaciones que no solamente se reducen a trabajadores informales, situaciones que están cubiertas por la UH, discapacidad, PUAM, etcétera, etcétera, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social. No es todo lo mismo. ¿Coincide en la apreciación, Semino? En realidad es una apreciación técnica de algo mucho más amplio. El sistema previsional en el mundo tiene relación con la historia laboral de las personas y se basa en los principios de proporcionalidad y equidad. Acá se ha toqueteado tanto que lo que encontramos hoy no es una pirámide previsional, sino que es una gran meseta donde es como si todos tuvieran la misma historia laboral, la misma historia de aportes. Lo que los unifica es que todos se están muriendo de hambre, es decir, no llegan a cubrir 1/3 de su canasta de necesidades básicas. La clave es entonces saber cómo se van a actualizar las jubilaciones. ¿Qué cree usted? ¿Cómo debe hacerse esto para superar la situación? Mire, hay dos posiciones que son las que aparecieron y que sabemos que están, digo, por sostenerlas en términos adocenadas y que se entienda. Por un lado está el gobierno que pretende decir, bueno, a partir del 1 de julio, es decir, así lo dice el decreto, el 774, se va a reajustar exclusivamente por IPC. Lo que estamos viendo ahora es una concesión graciosa casi de la aplicación para evitar los juicios por el factor empalme. Sí. Se está aplicando IPC más ese 12.5%, que es como mitigar lo actual, la pérdida de este cuatrimestre, desconociendo que el año pasado las jubilaciones y pensiones reajustaron entre el 110 y el 140%, según tuvieran bono o no, con una inflación del 211%. Ahora, esto queda muy claro. Yo quiero ir al grano, aprovechando lo que es el debate, sobre cómo superar esta situación, tener una ley, terminar con la meseta y recuperar la equidad de lo que fueron tantos años de trabajo, el impacto del aporte económico y cómo se logra ese camino. Por eso le decía que hay dos planteos. Uno es IPC, que es el oficialismo y muchos otros sectores, espacios que adhieren a esto. Y el otro gran tema es mantener una fórmula como la actual, que dio muy malos resultados. ¿Y cuál es la contradicción que se plantea? Si es IPC puro, ¿qué va a pasar? Se supone, lo había supuesto también la administración en el 17 de aquel momento,
que la inflación está bajando, por lo menos, y todos lo esperamos, pero la aspiración del Poder Ejecutivo es que baja esa inflación, baja el gasto previsional y a su vez mejora la condición de los jubilados, de los beneficiarios, a partir que ya los precios se estabilizan, etcétera, etcétera. Esto puede ser viable o posible en una primera etapa, pero no recompone el haber. El haber está licuado, insisto, con este término. Por lo cual, veamos ahora la actual fórmula. La actual fórmula lo que ha mostrado, recordemos que tiene un componente de recaudación y variación del salario. Ha mostrado que al desconocer el factor inflación, que fue parte del debate allá en el 2020, lo que vemos es las pérdidas que había mencionado anteriormente, ¿no? Es decir, y que se siguen dando. Por eso creo que el debate, si es generoso en ese sentido, se puede aspirar a ver qué supone quien administra hoy el Estado. Baja la inflación, mejora la situación en términos generales de la economía, va a haber menos recesión, va a haber mejores salarios y casi como si fuera automáticamente va a mejorar objetivamente la situación del jubilado. Semino, mire, nos pasa esto. Nosotros necesitábamos precisar cuál era la cuestión. Vamos a tener que retomar la conversación en otro momento, esperar qué es lo que ocurre con ese debate en comisiones para ver si finalmente, evidentemente, lo que falta es una idea de consenso entre los sectores políticos, los que trabajan en el tema, para tener un nuevo índice, que no solamente sea el de inflación. Así es que creo que nos va a quedar para otro capítulo. Usted es el defensor de la tercera edad. Estoy segura que está trabajando en una mejor fórmula. Nos lo cuenta la próxima vez, ¿sí? Simplemente le cuento el fin de la película. Por favor, pero muy breve, muy preciso. Tal vez lo ideal es la convivencia de ambas fórmulas, de forma tal que aplique el mejor resultado en cada periodo. Ahí estamos. Es decir, entonces sería sencillo de resolver, por lo menos en la emergencia, y después ver cómo son los cambios estructurales del sistema. Le agradezco muchísimo. No, muchas gracias a usted, doctor Eugenio Semino. Un gusto siempre. Buenas noches.